¿Qué pedo, raza? Ya estamos de vuelta, estamos de regreso. Ahora sí nos pasamos de Berta. Estamos de regreso después de un buen ratote de no hacer ningún video. Solamente son dos, tres, creo. Que tengo aquí en el canal. No tenemos ni suscriptores. Esperemos que después sí. Lo hacemos de forma académica, forma de enseñanza, de educación, forma de aprendizaje. No solamente es por mí, también es para ustedes, para enseñar, para educar. Pues bueno, estamos de regreso después de mucho tiempo. En esos entonces éramos estudiantes y ahora somos próximos a ser R1. Entonces vamos a seguir subiendo una serie de videos, ahorita de dengue, que es muy común aquí en Guerrero. Se los vamos a seguir subiendo videitos de diferentes artículos, de temas. Más que nada les digo, es la forma que yo aprendo, es la forma que me gustaría educar a la población médica, a los pacientes y de cierta forma generar un impacto eh, a la población y hacer un efecto mariposa si se puede ayudar con este tipo de materiales a alguien que lo ocupa, por ejemplo, a aquellos compañeros del servicio social. Yo también fui médico pasante, tuve muchas deficiencias, por supuesto, y hay muchas dudas que surgen a lo largo del servicio social. Fui médico interno también y ahora soy médico general, ejerzo como médico general en estas fechas antes de entrar a la residencia. Y pues hay muchas cositas que no sabemos, hay muchas cosas que se van actualizando, hay muchas cosas que desconocemos, ignoramos, y entonces en una de estas, en uno de estos videos o en estos videos vamos a ir dando nuestra experiencia, pero así mismo vamos a ir educando y vamos a ir aprendiendo. Sin hacérselas más largas, vamos a hacer este video un poquito largo porque hay muchas cosas que tengo que decirles de mi experiencia, de cositas que fui estudiando, fui viendo en mi servicio social, que para mí fueron muy importantes y fue como de wow, yo pensaba que esto no pasaba, pero en realidad sí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle con este artículo de revisión del 2016. Me pareció muy bueno, solamente es en la población pediátrica, pero también se puede usar para la población adulta, una que otra cosita. Vamos a darle entonces. Pues ya sabemos que el transmisor, el vector, es un mosquito. Los mosquitos, sobre todo aquellos mosquitos que son hembras, son los transmisores del virus del dengue. Pican a una persona infectada por el virus y ese mosquito ya lleva el virus, entonces puede picar a otra persona y lo transmite. Ya sabemos cómo se llama ese mosquito, el Aedes aegypti. No hay que profundizar tanto en eso, ya lo sabe el vecino, ya lo sabe los niños del kinder, ya lo saben los abuelos, ya lo sabe todo el mundo. Pero hay unas cositas que hay que puntualizar, hay que tomar en cuenta y hay que enseñarle a nuestra población, a la población médica, a la población en general. Son cuatro serotipos y es un virus ARN. Eso para la población médica no es tan importante, ni para la población, perdón, para la población en general no es tan importante. La población médica es un poco importante, pero bueno. Género Flavivirus, sobre todo importante para el examen nacional de residencias. Ok, bueno, esto ya lo hablamos. Ahí le pueden echar una leída. Ya vieron el título, lo pueden buscar sin ningún problema. Esto es muy importante. Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y hasta 5 o 6 días posteriores a la aparición de la fiebre. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo ya tener dengue, mañana me va a dar fiebre, pero desde hoy, si me pica un mosco y le pica a otra persona, ya puede transmitirse el virus del dengue. Entonces, por eso es muy importante. Pasa la fase febril, eh,
y aún puedo seguir transmitiendo el dengue. No yo a otra persona, sino al mosquito. Entonces, por eso es muy importante. El periodo de incubación siempre es variable dependiendo de la literatura, pero aquí en este artículo es de 4 a 10 días. Hay que tomarlo en cuenta. Ok, perdón. El cuadro clínico, pues ya sabemos, el cuadro clínico, el vecino, los niños del kinder, como les mencionaba, ya lo sabemos. Entonces, para puntualizar nada más, hay que tener en cuenta las fases. Hay que enseñar a nuestros pacientes las fases. Fase crítica, febril, crítica y de recuperación, que ahorita las vamos a ir desglosando una por una. La fase febril, muy importante, hay que saber la duración, 2 a 7 días. ¿Por qué es importante? Porque nuestro paciente que empieza con fiebre, ok, empieza con las características clínicas de un dengue, fiebre y demás, cesa la fiebre y podemos decir que comienza la fase crítica. Del paciente, entrando a la fase crítica, el paciente se empieza a sentir mejor. El paciente que venía a una fase previa de dolor, de cefalea, de dolor retrocular, mialgias, artralgias, dolor lumbar, exantema en algunas ocasiones. Ahora pasa una fase donde dice, ya me siento mejor, ya me voy a ir a chambear, ya me voy a hacer mis cositas, es padre de familia, tiene que sacar para la papa, entonces se va a chambear. Cuando este paciente se encuentra en la fase crítica, donde hay aumento del hematocrito, donde hay disminución de plaquetas y donde hay una alta probabilidad que haya extravasación de líquido. Entonces, eso se puede traducir en complicaciones. Por eso es muy importante tener en cuenta la duración, 2 a 7 días, no siempre es así, se individualiza todo, se individualizan también los síntomas, los signos, porque no en todos los pacientes es igual. Algunos pacientes mialgias, artralgias, pero también vienen con faringitis, vienen con hiperemia faringea, hipertrofia amigdalar, puede hacer un cuadro como faringitis estreptocócica, pero en realidad es un dengue. Hay unas características clínicas que nos orientan de una patología a otra, pero si no sabemos esas características nos podemos llegar a un diagnóstico erróneo. ¿Ok? Sin más preámbulos, sigamos. Ya sabemos los síntomas. Fiebre de manera brusca, aparece de manera brusca. Puede llegar hasta los 40 grados centígrados. No siempre es así. Había pacientes pediátricos que venían solamente con 37.5, 37 de temperatura y con diarrea, pero en un contexto epidemiológico donde el vecino, donde la colonia, donde el familiar tenía dengue. Entonces, probablemente, muy probablemente, tenga dengue, pero son de aquellos pacientes extremos de la vida. Extremos de la vida, menos de 2 años que no sabemos ni qué pedo, no hablan, no dicen nada. Muy probablemente sea dengue. En contextos epidemiológicos, Guerrero, Veracruz, Tabasco y ese tipo de estados. ¿Ok? En los primeros días suele que no responda la fiebre a los antipiréticos. ¿Qué antipiréticos podemos utilizar? Paracetamol, metamizol, nada más. En este artículo no nos menciona el metamizol, pero en el curso de la OPS, que viene más actualizado sobre el dengue, menciona que podemos utilizar el metamizol 500. Entonces, paracetamol o metamizol. Ya después vamos a ver aquellos pacientes que por comorbilidades, por algún otro problema, utilizan AINES o utilizan ácido acetilsalicílico y esas cosas. Pero lo vamos a ver más adelante cuando continuemos esta serie de dengue con la guía de la OPS. Continuemos. Ok. Es importante eso, muy importante. ¿Por qué? Porque me tocaron casos de este tipo en el servicio social y yo los confundía con otra enfermedad. El primer rash puede aparecer como plantar. ¿Por qué les digo que es importante? Porque me llegaron pacientes que clínicamente, datos epidemiológicos y clínicos de dengue, pero venían
con ese exantema, que cuando nosotros vemos enfermedades exantemáticas, yo diría, puta, esa es escarlatina. Piel de lija o piel de gallina, eh, este, faringitis, y yo, bueno, es una fiebre escarlatina. Pero esas características clínicas que les mencionaba que nos pueden llevar de una patología a otra es lo que hace la diferencia, y la anamnesis y la exploración física. Me llegó un paciente así rápidamente con esas características. Tenía mialgias, artralgias, fiebre y característica de clínica de dengue. Pero sí tenía ese exantema escarlatiforme que yo me quedé así como de puta, creo que es fiebre escarlatina, pero ya estudiando, ya metiéndonos más a fondo en estos casos, en este tipo de pacientes, vimos que en la fiebre escarlatina, pues cuando las estudias nos menciona diferentes características muy puntuales, como por ejemplo líneas de Pastia, por ejemplo lengua saburral, faringitis con exudado faríngeo, hipertrofia amigdalar, y son cositas que te hacen la diferencia de una patología a otra, de dengue y escarlatina en este caso. Pero sí hay pacientes que pueden llegar con esa piel de lija, piel de gallina, que te pueden hacer pensar que es una fiebre escarlatina, y así diferenciar de dar antibiótico a no dar antibiótico, de dar un diagnóstico erróneo y cagarla y meterle antibiótico porque piensas que es fiebre escarlatina cuando es dengue. Entonces hay que ponernos truchas ahí. La fase crítica, como les mencionaba, aquí ya hay extravasación, puede haber extravasación, disminución de plaquetas y aumento del hematocrito, y por lo tanto puede haber signos de alarma. Aquí el paciente se siente bien, por eso hay que tener mucho en cuenta eso, porque si nuestro paciente tenía previo a, a sentirse mejor, tenía mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, y después se siente mejor, aguas, puede estar en la fase crítica. ¿Y por qué se los digo? Porque me llegaron muchos pacientes así, hasta mis familiares ya se sentían mejor. Dije, bueno, tranquilos, tranquilos, no se quieran acelerar, no se quieran hacer sus actividades, porque pueden tener problemas a causa de. Y lo mismo tenía en los pacientes, les digo, eran padres de familia que tenían que ir a trabajar, tenían que ir al campo, eran campesinos, y entonces pasando la fase febril se sentían mejor y se iban a chambear. Después venían con complicaciones, signos de alarma, por que estaban ya en la fase crítica y no hacían caso omiso a las recomendaciones que se les daba de reposo, mosquitero, abundantes líquidos, mm, y la educación de los signos de alarma, que si los presentan directamente al hospital en caso de que estuviera cerca, sino al centro de salud. Entonces la duración de 3 a 7 días hay que mantener bien en cuenta eso. Todo es individualizado, no siempre son los 7 días, no siempre son los 3 días. Así que por eso los hemogramas seriados. Aquí en este documento dice que de 12 a 24 horas es el seguimiento con hemograma, pero yo a mi criterio clínico los hacía cada 3 días. Sin ningún problema, no tuve pacientes complicados o que fallecieran, pero sí complicados sí tuve, y fueron referidos al hospital, pero de ahí ya no pasó ningún problema. ¿Ok? Algunos signos de alarma son dolor abdominal continuo intenso, que me llegó un niño que aquí hay que tener en cuenta que el dolor abdominal puede semejarse a un abdomen agudo, que yo pensé que era una apendicitis, vómitos, intolerancia a la vía oral, dolor abdominal en cuadrante, bueno, era generalizado en realidad. Los vómitos persistentes, que ya los dije, eh, ¿qué más? Eh, Migración del dolor, creo que sí. Como que el niño decía como que sí, se me fue de un lado para el otro. Yo dije, ah, cabrón, creo que es una apendicitis. Pero por eso la anamnesis y la exploración física son muy importantes, sobre todo en los niños, que no saben describir bien sus dolores, aunque los adultos también. Entonces, le pregunté a su mamá previo a eso que tenía. Ah, bueno, pues fuimos con otro médico, nos dijo que tenía dengue, pero primero tenía fiebre. Fue al segundo día, al primer día que tenía fiebre, le hicieron un hemograma y salió normal. Eso es muy importante, los primeros días
de la fase febril no hay que tomar una biometría, un hemograma, porque puede salir normal. Por lo regular se toman los 3 días o cuando cesa la fiebre, porque si lo tomas, te empieza hoy la fiebre y la tomas mañana o ese mismo día pensando que es dengue, bueno, por sí, por las manifestaciones clínicas, pero el hemograma va a salir normal o con pequeños cambios ahí en los leucocitos, puede haber leucopenia o linfocitosis, pero no es en todos los casos. Hay algunos pacientes que dicen que está normal y entonces tú dices, no, entonces es otra cosa, y se va el paciente, se complica y es un problemón. Entonces, ese paciente, preguntándole previamente qué había padecido, sí tenía mialgias, artralgias, dolor de cabeza, entonces era dengue. Lo mandé rápidamente, sí, le pusieron líquidos intravenosos, después supe de él que todo al 100. Por eso es muy importante. Entonces puede haber derrames, la pleura, pericardio, ascitis, puede fugarse el plasma a donde ustedes se imaginan. Sangrado de mucosas, en todo caso puede haber sangrado transvaginal en las mujeres, dolor, sangrado de la nariz, de las encías. En los pacientes menos de 2 años no sabemos qué pedo, entonces cómo se manifiesta es con somnolencia o irritabilidad. Hay que preguntar a la madre o al tutor, hay que preguntar a quien lleve al bebé, al niño, a consulta, porque muchas veces esos pacientes ni saben porque no los está cuidando. Entonces hay que también hacer una exploración física muy minuciosa en estos pacientes, porque se nos pueden complicar o podemos hacer diagnósticos erróneos que hagan que se compliquen nuestros pacientes. Y estos pacientes los puedes encontrar panzones por la hepatomegalia ya en casos moderados. Entonces hay que ser muy minuciosos, ¿ok? Y los pediátricos se pueden manifestar por diarrea, que creo que ya les había mencionado que los pacientes pediátricos luego vienen con 37.5 de fiebre y diarrea, pero en un contexto epidemiológico de, de mucho dengue, de muchos casos de dengue, ¿ok? Y eso es muy importante, esto de memoria, o por lo menos unas buenas repasadas que le den, porque es muy importante. Vemos que aumenta la temperatura 1 o 3 días y la fase de viremia, donde hay muchos virus reproduciéndose, es ahí en esa fase, la fase febril. Es donde podemos utilizar la NC1, que es el antígeno NC1, si está al alcance del paciente, porque en el centro de salud donde yo estuve no se hacen las pruebas de dengue, que le llaman aquí. Entonces se mandaba a hacer de manera particular y su biometría hemática si querían confirmar nada más el dengue, ¿ok? Porque clínicamente, epidemiológicamente y con la biometría hemática podemos hacer el diagnóstico, pero para la tranquilidad del paciente y demás, órale. Y pues aquí pues dan el NC1 y el IgM-IgG juntos, así que, pero ahorita vamos a ver cuándo se deben de pedir el NC1 hasta el 4.º día, como lo dice la literatura. Entonces, la fase febril, como lo vemos aquí, hay mucha deshidratación o se puede deshidratar el paciente. Si está previamente deshidratado o tiene comorbilidades que hacen que este paciente o lo hacen más susceptible a la deshidratación, hay que meterle el líquido macizo, pero por vía oral, en caso de que el grupo en el que se clasifique sea el grupo A o el grupo B1, que ahorita vamos a ver. Entonces, para no hacerle tan largo, pasamos a la fase crítica, 3-7 días más o menos. Puede haber shock, hemorragia, falla orgánica. Aquí es donde aumenta el hematocrito, que nos dice que hay hemoconcentración, que hay fuga de plasma. Hagan de cuenta que es un termo donde le metes canicas y le metes plasma. Y cuando hay hemoconcentración, las canicas, que son los glóbulos rojos, se quedan allí en el termo y el agua se fuga, se va para otros espacios, para otro lado. Y eso es la hemoconcentración. Bueno, así en palabras sencillas, para que me entiendan. Entonces ahí disminuye las plaquetas y aumenta el hematocrito, que nos puede decir que la enfermedad se está agravando. Después pasamos a la fase de recuperación, después de la fase crítica, y duración 3-4 días, más o menos, 2-3 días.
Y aquí hay reabsorción de líquidos, ya podemos utilizar desde a partir del quinto día del inicio de la fiebre, IgM y IgG, hay aumento de las plaquetas, reabsorción de líquidos, disminución del hematocrito, ¿ok? Muy importante esta tablita. La fase de recuperación, como les decía, es muy importante, 2-3 días también, igual que todas. Aquí, ¿cómo podemos saber clínicamente? Pues encontramos en el 30-50% de los pacientes este exantema característico de islas blancas en un mar rojo. Esto que ven aquí, donde está el puntito, todo esto negrito que se ve es el exantema, se ve rojo. Pero aquí donde está la mano se ve blanco, que son las islas, que le podemos decir así, las islas blancas. Aquí igual, todo esto negrito que se ve es está rojo, es el exantema, y aquí lo blanquito son las islas blancas. Aquí es importante otra cosa, que hay muchos de los pacientes, no todos, pueden tener prurito generalizado. Entonces allí los pacientes llegan que eh, tienen mucha comezón en todo el cuerpo y que previamente tenían manifestaciones clínicas de dengue. También, por lo regular, yo, criterio clínico, les recomiendo que estén en reposo lo que dura la fase de recuperación, hasta un día más. Porque tuve pacientes durante el servicio social en donde los pacientes ya estaban en la fase de recuperación y se iban a chambear. ¿Y por qué? No sé, pero llegaban con signos de alarma. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y de manera muy general, la fisiopatología del dengue, no se sabe si el órgano diana de este virus sea las células endoteliales, pero sí lo que causa es una disfunción endotelial, por lo que genera la extravasación de plasma, aumenta la apertura entre cada célula endotelial, que permite que se extravase plasma, se extravasen líquidos, se extravase proteína y se extravasen glóbulos rojos, que se traduce en hemorragia, derrame pleural, ascitis, edema y todo lo que tenga que ver con la extravasación de líquidos. La clasificación, ahorita la vamos a ver aquí en esta tablita: dengue con signos de alarma, sin signos y dengue severo. Ya vimos los signos de alarma, aquí los pueden repasar. Los dengue sin signos de alarma: aquel paciente que haya viajado a una zona endémica durante los durante 14 días previos que llega a tu consulta, y tiene fiebre, más aparte dolor de cabeza, dolor reticular, dolor lumbar, mialgias y artralgias, es dengue seguro. Podemos hacer una biometría hemática después de los 3 días. Ya les mencionaba que de manera temprana mejor hay que guardarnos ese piquete que le vamos a dar a un niño o a un adulto, porque puede que salga normal. Entonces a los 3 días, que es lo recomendado por las guías, o cuando cese la fiebre. Eso ya depende del criterio médico, ¿ok? Y pues ya el dengue severo, ya hay cuando shock, acumulación de líquidos por donde quiera, y hay sangrado, hay aumento de las transaminasas, que nos quiere decir que hay un problema ya orgánico, disfunción renal y demás. Ok, el caso sospechoso, pues ya lo vimos. Aquellos grupos de riesgo, ya vimos que son los extremos de la vida: menores de 2 años, mayores de 65 años, aquellas personas con comorbilidad, embarazadas, que sean incapaces del autocuidado, y aquellos que tengan problemas en el acceso de los servicios de salud. También aquellos pacientes que aquí quisiera meter, que son grupos que tienen riesgo social, porque hay pacientes que viven solos, que son gorditos, que les cuesta mucho trabajo hacer sus actividades diarias, aquellos pacientes que tienen artritis reumatoides y viven solos, por ejemplo. Entonces, algunos pacientes no tienen WhatsApp, entonces les decimos, bueno, pues pida prestado un teléfono, si quiere me marca, si tiene algún problema, con el vecino, apóyese con el vecino. Y ese tipo de situaciones hay que tenerlas mucho en cuenta, porque nuestro paciente se puede complicar
y está solo y tener muchos problemas. Luego en una comunidad, bueno, es un rollote. Los grupos, como ya les mencionaba, el grupo A es aquel paciente que no tiene comorbilidades, un paciente que no está en extremos de la vida, que no está embarazada, no tiene signos de alarma, el hemograma está más o menos, y se manda de manera ambulatoria a su casita. Las recomendaciones: educar a nuestro paciente signos de alarma, educar a nuestro paciente mosquitero, descacharrización, y el hemograma seriado cada 3 días a criterio. ¿Qué más? La hidratación a full. Y bueno, el grupo B, grupo B1, grupo B2, así se divide. Grupo B1 es aquellos pacientes que tienen comorbilidades. Aquí se hospitalizan según las guías, pero en realidad en México, o por lo menos aquí en Guerrero, no se hace. Hay que mantener sus metas terapéuticas, si es hipertenso, si es diabético, y demás. Hay que mantener sus metas terapéuticas. Se manda a casita con signos de alarma, todas las recomendaciones. Y tiene algún problema, WhatsApp. Tiene algún problema, llamada. Mantenerlos vigiladitos a estos pacientes. B2 se manda directamente al hospital. Es con signos de alarma. No está lejos el hospital. Entonces, si está lejos, ok, estás en una comunidad, iniciamos manejo, no importa. Iniciamos manejo y de ahí mandamos. ¿Cómo? Si hay para poner una intravenosa, adelante. No hay, se tiene que mandar sí o sí al hospital. Grupo C, ni se diga, y de manera inmediata. Ok, déjenme. Me acomodo tantito. Ok. Bueno, te llega el paciente a tu consulta del servicio social, médico general. ¿Qué hay que saber? Primero, hay que hacernos la pregunta: ¿tiene dengue? Hay que ver los criterios, que ya sabemos cuáles. ¿En qué fase? Importantísimo, ya les expliqué por qué, ya les comenté por qué. ¿Tiene signos de alarma? De ahí vamos a ver si se refiere o no se refiere. ¿Tiene shock? También, ¿se refiere o no se refiere? Desde que entra el paciente tú lo ves, ya está en shock o no está en shock. ¿Tiene comorbilidad? Ya se los mencioné. ¿Pertenece a un grupo también? Ya. ¿Tiene riesgo social? Ya lo comentamos. Ok, grupo A, casita. Mucha hidratación. Y aquí, fíjense, dice, deben ser evaluados diariamente luego de 3 días de iniciada la enfermedad. Yo les digo cada 3 días, es criterio. Ok. Vía oral, hay que meterle líquidos full. El paracetamol o metamizol. Ya saben cuáles son los problemas que puede haber, los signos de alarma, que aquí están. También ya, grupo B, aquellos pacientes B1 con comórbidos. B2, signos de alarma, directamente al hospital. B1 todavía podemos manejarlo, no se recomienda según las guías hospitalizarlo, pero no nos damos abasto con tanto paciente ni el hospital. Entonces, a casita, con muchas recomendaciones, vía WhatsApp, vía telefónica. ¿Ok? Ok, ya vimos B2 con signos de alarma. Estamos en un rancho, estamos en la comunidad, no hay acceso rápido a un hospital. ¿Qué vamos a hacer? Iniciar administración con cristaloides a 10 mililitros por kilogramo en pediátricos en 1 hora. Revaloramos, persiste, y la diuresis pues no la podemos cuantificar, pero más o menos ahí con lo que haga de pipí. Repetimos carga, no, si no jaló la primera, de 1 a 2 veces más. Revaloramos, mejoría clínica, ok. La diuresis ya ahí lo vamos tanteando. Vamos a reducir el goteo de 5 a 7 mililitros por kilogramo por hora por 2 a 4 horas. Igual vamos a continuar con la mejoría, reducción 3-5, igual 2-4 horas. Y así sucesivamente. El grupo C se debería de enviar directamente al hospital, pero pues muchas veces no hay el acceso. Lo más probable es que ese paciente tenga una mortalidad elevadísima, pero vamos a hacer lo que tengamos en las manos, ¿ok? Aquí en los pacientes que tienen shock compensado, 10 mililitros por kilogramo por hora.
Luego se va a ir ajustando dependiendo de la respuesta clínica. Si es shock hipotensivo, 20. De 10 igual se revalora. ¿Ok? Y eso lo pueden checar ustedes. Lo que se recomienda es fluidos intravenosos, ya lo sabemos, en aquellos pacientes deshidratados que no toleran la vía oral. No hay que utilizar soluciones hipotónicas. Ay, güey, perdón por eso. Vamos a ignorar. Pues hay que cuantificar la diuresis, que lo recomendado es 0.5 ml por kilogramo por hora durante la fase crítica. Y pues lo demás hay que tener en cuenta cuánto le estamos metiendo porque lo podemos sobrehidratar a nuestro paciente. En el lactante que no tolera la vía oral hay que añadir solución dextrosa. ¿Okay? Eso ya lo vimos. Aquellos pacientes con shock hipotensivo podemos utilizar inotrópicos o vasopresores según la clínica que tenga el paciente. Ok, ya vimos que solamente paracetamol, metamizol. No AINES, no anticoagulantes, no ácido acetil salicílico o aspirina, nada de eso. Ok, aquí la transfusión de plaquetas. Pacientes con trombocitopenia profunda y en realidad lo que hacemos la mayoría de los médicos es, aunque tenga pocas disminución de plaquetas, se manda a reposar. Y reposo en cama y protegerlo de daños para reducir el riesgo de sangrado. No inyecciones intramusculares y no transfundir plaquetas de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado no se correlaciona con el recuento de plaquetas según los estudios. También porque no acorta el periodo de la trombocitopenia. Porque no puede provocar, porque puede provocar sobrehidratación y mayor estancia hospitalaria. Solamente la transfusión se indica en aquellos pacientes con trombocitopenia y sangrados activos que ponen en riesgo la vida. ¿Ok? Esto pues ya lo vemos que la IgM puede mantenerse aproximadamente hasta 3 meses. No hay que confundirnos si nos hacen una IgM, ya no está positiva, cuando ya pasó todo el proceso de dengue. En la fase aguda, los primeros 5 días, ya ven, los primeros 5 días podemos hacer la PCR tiempo real o la NS1, por ahí dice. Okay. Aquí algo muy importante del hematocrito es la guía terapéutica hídrica. Nos va guiando qué tanto lo vamos hidratando, qué tanto lo vamos hidratando a nuestro paciente. Porque un aumento del 20% por encima del basal se considera hemoconcentración. Y cuando se asocia a una disminución brusca de plaquetas es un signo de alarma que predice el desarrollo de dengue grave. Aguas ahí. Ok, las plaquetas, como ya lo vimos, suelen disminuir sin necesariamente implicar en aumento del riesgo del sangrado. Muy importante ahí. Ok, cuando hay hipolipidemia denota la existencia de fuga capilar. Las transaminasas superior a 1000 es propio de hepatitis por dengue, es un cuadro grave. Okay. Puede haber miocarditis y acidosis metabólica y muchas otras manifestaciones. El engrosamiento de la pared vesical de la vesícula biliar, es un factor predictor de gravedad. Los diagnósticos diferenciales se los dejo. Las complicaciones también, que son estas. No hay muchas. Por lo regular, si se trata de manera adecuada a un paciente, de manera oportuna, de manera temprana, no va a llegar hasta esto. Por eso las recomendaciones, la educación, prevenir antes que tratar siempre va a ser mejor, ¿ok? Les dejo la prevención, que ya lo sabemos, pabellón, fumigación, descacharrización, utilizar mosquiteros, RAI, si ya se tiene, hay que hidratarse bien, hay que mantener las recomendaciones de signos de alarma y todo lo que ya se comentó. Haciendo más videitos, bueno, mi meta es seguir haciendo videitos, seguir aprendiendo, seguir enseñando,
seguir educando y pues nos vemos en el siguiente video, que va a ser otro video de dengue con la guía de la OPS, con algunas highlights de el curso de la OPS del dengue y nada más. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Sale, muchachones, a estudiar, que necesitamos necesitamos muchos médicos educados que sepan tratar a un paciente de manera médicamente hablando, pero también de manera humana. Somos humanos, tenemos problemas, los pacientes tienen problemas y hay que tratarlos de la mejor manera. Salen, muchachos, nos vemos.